La habitación estaba bañada en una luz tenue, como si las velas escondidas en algún rincón conspiraran para envolvernos en un abrazo cálido. Él estaba recostado a mi lado, lo suficientemente cerca como para que el calor de su cuerpo se mezclara con el mío, creando una corriente invisible que me hacía contener el aliento. Sus dedos, delicados y seguros, trazaban líneas suaves sobre la tela de mi manga, como si estuviera dibujando un secreto que solo él podía descifrar. No decía nada, pero su sonrisa, esa curva apenas perceptible en sus labios, hablaba de una felicidad que no necesitaba palabras. El murmullo suave del jazz flotaba en el aire, mezclándose con el tintineo del hielo que se asentaba en nuestros vasos vacíos. El sofá, testigo mudo de nuestras horas juntos, guardaba la forma de nuestros cuerpos, como si quisiera recordarnos que este momento era nuestro. Mis dedos se deslizaban por su cabello, un gesto inconsciente que me conectaba a él de una manera que no podía explicar. Él inclinó la cabeza hacia mi mano, rozando su mejilla contra mi piel, y su sonrisa se profundizó, con los ojos cerrados, como si estuviera soñando despierto. Había algo en esa versión de él, tan suave, tan vulnerable, que hacía que amarlo fuera tan fácil, tan natural. No necesitaba grandes gestos. Su confianza ciega, su forma de entregarse al momento, era suficiente para que mi corazón latiera más rápido. Miré mi teléfono por un instante, no por necesidad, sino por un impulso que ni siquiera entendí. Mis dedos se movieron solos, escribiendo 3 palabras que envié sin pensarlo demasiado. Ya casi es hora. Él se movió ligeramente, estirando una pierna hasta que su pie rozó la esquina de la mesa de centro. ¿Todo bien?, preguntó, con esa voz baja que siempre me hacía querer acercarme más. Me incliné y besé su frente, dejando que mis labios se detuvieran un segundo más de lo necesario. «Perfecto», susurré, y él sonrió, volviendo a trazar formas invisibles en la manta cerca de mi mano. No tenía idea de lo que estaba por venir, y eso hacía que todo fuera aún más emocionante. El tiempo avanzaba lentamente, cada minuto cargado de una anticipación que solo yo podía sentir. 10 minutos, luego 14. Cuando la campana del timbre resonó en la habitación, él se incorporó de un salto, con los ojos abiertos y un destello de confusión. Yo, en cambio, me levanté despacio, dejando que el suéter oversized que le había robado cayera más allá de mis rodillas. Mis pies descalzos apenas hicieron ruido sobre el suelo de madera mientras cruzaba la habitación. Él se sentó más recto, con el ceño ligeramente fruncido. «¿Quién es?», preguntó, su voz teñida de curiosidad. Lo miré por encima del hombro, con una sonrisa que prometía respuestas. «Espera un segundo, la reconocerás». Abrí la puerta con una mano, la otra descansando cerca de mi cadera, mi pulso firme pero acelerado. Ella entró sin dudar, su abrigo largo ondeando alrededor de sus piernas, la blusa de seda gris capturando la luz como si estuviera hecha de estrellas. Sus ojos encontraron los míos al instante, sin una sonrisa, sin una pregunta, solo una mirada que llevaba consigo una certeza silenciosa. Me incliné hacia ella, rozando su hombro con un toque rápido, y susurré. «Aún no lo sabe». Ella giró hacia el salón, su presencia calma pero magnética, como si el aire mismo se inclinara a su paso. Sus tacones resonaron suavemente contra el suelo, un ritmo que marcaba el inicio de algo nuevo. Él apareció en el pasillo, descalzo, con la camisa arrugada por nuestra tarde en el sofá. Se detuvo al verla, su expresión atrapada entre la sorpresa y la curiosidad. Ella no habló, yo tampoco. Caminé hacia él lentamente, colocando una mano contra su pecho, sintiendo el latido rápido de su corazón bajo mis dedos. «Ella está aquí por ti», dije en voz baja, dejando que las palabras se asentaran en el aire. Sus ojos pasaron de mí a ella, buscando respuestas, intentando descifrar el momento. Ella comenzó a quitarse el abrigo, dejando que la tela cayera para revelar el brillo suave de su blusa. Él abrió la boca, pero levanté una mano suavemente antes de que pudiera hablar. «No hagas preguntas», murmuré. Ella cruzó la habitación en silencio, deteniéndose frente a él, cerca, más cerca de lo que la cortesía permitiría. Luego, sin una palabra, se inclinó y lo besó. Un contacto breve, tranquilo, pero cargado de intención.
Vi cómo su rostro cambió, no rígido, sino sorprendido, atrapado por algo que no esperaba. Me acerqué por detrás, colocando mis manos en sus costados, mi mejilla cerca de su hombro. «Está bien», susurré. «Solo déjate llevar». Él inhaló profundamente, sin avanzar, pero tampoco retrocediendo. Ella sonrió, solo una vez, y se dirigió al sofá, al mismo lugar donde habíamos estado momentos antes. Lo giré suavemente hacia ella, dejando que mis dedos descansaran un momento en su cintura. Me miró, buscando una confirmación más. Se la di con mis ojos, y luego me senté primero, acomodándome en los cojines con una calma deliberada, en el mismo lugar donde su cabeza había descansado no hace mucho. Ella se sentó a mi lado ahora, su abrigo olvidado, la blusa capturando la luz con cada movimiento. Su mirada se movía entre nosotros, serena pero firme. Tomé su mano y tiré suavemente hasta que él nos siguió. Se movió despacio, aún descifrando el momento que se desplegaba frente a él. Lo guié para que se sentara entre nosotras, el aire cambiando a medida que el espacio entre nosotros se reducía. Lo besé primero, un beso intencional, presente, con una mano en su cabello y la otra sosteniendo el borde de su camisa, anclándolo al momento. Él se quedó quieto por un instante, como si el contacto lo sorprendiera, pero luego sus labios se movieron con los míos, y supe que estaba con nosotras. Me aparté lo suficiente para guiar su mirada hacia ella, mis dedos rozando su mandíbula, mi pulgar acariciando la comisura de su boca. Ella lo miró sin decir nada, esperando, y entonces él la besó, extendiendo una mano hacia ella, sosteniéndola con suavidad mientras su respiración se volvía más profunda. Yo observé en silencio, el mundo a nuestro alrededor desvaneciéndose en una quietud que solo nosotros tres podíamos entender. El aire en la habitación parecía vibrar, cargado de una electricidad suave que danzaba entre nosotros tres. Él estaba sentado entre nosotras, su respiración aún irregular, como si tratara de anclarse al momento que se desplegaba con una intensidad que ninguno esperaba. Yo descansaba una mano en su rodilla, un toque ligero pero firme, recordándole que estaba aquí, que éramos reales. Ella, a su otro lado, mantenía una calma magnética, su blusa de seda reflejando la luz tenue como un faro en la penumbra. Sus dedos rozaron el brazo de él, no con urgencia, sino con una delicadeza que invitaba a confiar. Lo miré a los ojos, esos ojos que siempre me habían hablado sin necesidad de palabras. Estaban llenos de preguntas, pero también de una chispa de curiosidad, como si una parte de él ya quisiera explorar este nuevo camino que se abría ante nosotros. Me incliné hacia él, mi aliento cálido contra su oído. «Confía en mí», susurré, dejando que mi voz se deslizara como una caricia. Él asintió, apenas un movimiento, pero suficiente para que supiera que estaba listo para seguir. Ella se movió entonces, girando ligeramente hacia él, su mirada fija pero suave, como si lo invitara a un baile que solo ellos podían compartir. Sus manos se encontraron, no entrelazadas, sino tocándose con una timidez que pronto dio paso a una conexión más segura. Él exhaló, un sonido que llevaba consigo la tensión que había estado conteniendo. Yo observaba, no como una espectadora, sino como parte de este lienzo vivo que pintábamos juntos. Mis dedos subieron por su espalda, trazando la curva de sus hombros, un recordatorio de que no estaba solo en este viaje. «¿Cómo te sientes?», pregunté en voz baja, mi tono envolvente, como si quisiera envolverlo en mi calma. Él giró la cabeza hacia mí, y por un instante el mundo se redujo a nosotros dos. «No lo sé», admitió, su voz un susurro ronco. «Pero no quiero parar». Sonreí, una sonrisa que no necesitaba explicaciones, y besé la comisura de su boca, un gesto pequeño pero cargado de intención. Ella tomó la iniciativa entonces, inclinándose hacia él con una gracia que parecía coreografiada por el destino. Sus labios se encontraron de nuevo, esta vez con más confianza, más profundidad. Yo me acerqué, mi mejilla rozando la de ella mientras mis manos descansaban en los hombros de él, uniéndonos en un círculo que sentía eterno. El jazz seguía sonando, una melodía que parecía acompasar los latidos de nuestros corazones. Cada nota, cada pausa, era un eco de lo que sucedía entre nosotros.
un equilibrio perfecto entre lo conocido y lo desconocido. Ella se apartó ligeramente, sus ojos buscando los míos, y en esa mirada compartimos un entendimiento silencioso. Esto no era solo sobre él, era sobre los tres, sobre la forma en que nuestras almas se entrelazaban en este espacio sagrado. Tomé su mano, la guié hacia la de él, y dejé que sus dedos se entrelazaran por fin. Él nos miró, primero a ella, luego a mí, y algo en su expresión cambió, como si por fin entendiera que no había nada que temer. El tiempo parecía desvanecerse, cada segundo estirándose hasta convertirse en una eternidad. Nos movimos más cerca, nuestros cuerpos encontrando un ritmo natural, como olas que se encuentran en la orilla. Yo besé su cuello, lento, deliberado, mientras ella rozaba su mejilla contra la de él, sus labios apenas a un suspiro de distancia. Él cerró los ojos, entregándose por completo, y en ese instante supe que habíamos cruzado un umbral. Este no era solo un momento, era el comienzo de algo más grande, un camino que recorreríamos juntos. Cuando ella se inclinó para besar su frente, un gesto tan tierno que casi me robó el aliento, sentí que el corazón me latía con fuerza. No había celos, solo una alegría profunda al verlo tan amado, tan cuidado. Mis manos encontraron las de ella y por un momento nos sostuvimos mutuamente, con él en el centro de nuestro universo. La habitación, el mundo entero, parecía desvanecerse, dejando solo el calor de nuestra conexión, la promesa de un amor que no conocía límites. La luz de la ventana se filtraba ahora en ángulos más suaves, proyectando sombras que danzaban sobre el suelo como si quisieran unirse a nuestro abrazo. Él estaba más relajado ahora, su cuerpo menos tenso, como si hubiera encontrado un lugar seguro entre nosotras. Yo estaba sentada a su lado, mi pierna rozando la suya, mientras ella descansaba frente a él, su mano aún sosteniendo la de él con una suavidad que hablaba de paciencia y certeza. El jazz había dado paso a un silencio que no pesaba, un silencio que dejaba espacio para que nuestros corazones hablaran. Lo miré, estudiando la forma en que la luz delineaba su rostro, sus rasgos suavizados por la calma que empezaba a asentarse en él. Había algo en él que siempre me había atraído, esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad, como un faro que brilla incluso en la tormenta. Ahora, compartiendo este momento con ella, sentía que esa luz se multiplicaba, iluminando rincones de mi alma que no sabía que existían. Ella se inclinó hacia él, su voz apenas un susurro. ¿Estás bien?, preguntó, y la calidez en su tono era como una manta que nos cubría a todos. Él asintió, sus ojos encontrando los de ella antes de girarse hacia mí, buscando esa confirmación que siempre parecía necesitar. Le sonreí, dejando que mi mano descansara en su pecho, sintiendo el latido constante bajo mis dedos. «Estamos aquí», dije, y esas palabras fueron suficientes para que su tensión se disolviera un poco más. Mis dedos subieron hasta su rostro, acariciando su mandíbula mientras lo guiaba hacia ella. Sus labios se encontraron de nuevo, esta vez con una intensidad que no había sido tan evidente antes. Yo observaba, no con distancia, sino con una conexión profunda, como si cada beso que compartían reverberara en mí. Mi mano descansó en la espalda de ella, un toque que la anclaba a nosotros, que decía que éramos uno en este momento. Ella se apartó, solo lo suficiente para mirarme, y en sus ojos vi un reflejo de lo que yo sentía, una mezcla de asombro y gratitud. Tomé su rostro entre mis manos, rozando mis labios contra su mejilla en un gesto que no buscaba nada más que expresar lo que sentía. Ella cerró los ojos, dejando escapar un suspiro suave, y él nos observó, su expresión atrapada entre la sorpresa y algo más profundo, algo que parecía tocar su alma. «Esto es nuestro», susurré, mi voz apenas audible, dirigida a ambos. Él tomó mi mano, luego la de ella, y por un momento, nuestras manos formaron un nudo que sentía indestructible. Nos acercamos más, nuestros cuerpos encontrando un espacio donde no había principio ni fin, solo nosotros. Besé su hombro, luego el de ella, dejando que mis labios dejaran un rastro de promesas silenciosas. Ella respondió besando su cuello, sus movimientos lentos, casi reverentes. El mundo exterior se desvaneció, y lo único que importaba era este espacio que habíamos creado. Él cerró los ojos,
su respiración acompasándose con la nuestra, y supe que por fin se había rendido al momento. No había miedo, no había dudas, solo una entrega total a lo que éramos juntos. Mis dedos encontraron los de ella y nos sostuvimos mutuamente, con él como el corazón de nuestra unión. Cuando ella me miró de nuevo, había una chispa en sus ojos, una invitación a seguir explorando este amor que desafiaba las reglas. Asentí, un gesto pequeño pero cargado de significado, y nos inclinamos hacia él, nuestras manos, nuestros labios, nuestras almas entrelazándose en un baile que no necesitaba música. Este era nuestro refugio, nuestro hogar, y en ese momento supe que nunca querríamos estar en ningún otro lugar. La habitación parecía haberse detenido en el tiempo, como si el universo mismo hubiera decidido darnos este instante para siempre. La luz de la ventana se había suavizado aún más, derramándose sobre nosotros como un velo de oro líquido, envolviéndonos en una calma que sentía sagrada. Él estaba entre nosotras, su cuerpo relajado, su respiración acompasada con la nuestra, como si hubiéramos encontrado un ritmo que solo nosotros podíamos entender. Yo descansaba una mano en su espalda, mis dedos trazando círculos suaves, mientras ella, sentada frente a él, sostenía su mano con una delicadeza que parecía prometer eternidad. El silencio entre nosotros no era vacío. Estaba lleno de todo lo que no necesitábamos decir. Cada mirada, cada roce, era una conversación, un juramento silencioso de que este momento era nuestro hogar. Lo miré, y en sus ojos vi una paz que no había visto antes, como si por fin hubiera encontrado su lugar en el mundo. Sus labios, aún ligeramente hinchados por los besos compartidos, esbozaron una sonrisa tímida, y mi corazón dio un vuelco. Era tan hermoso en su vulnerabilidad, tan perfecto en su entrega. Ella se inclinó hacia él, su blusa de seda capturando la luz como un reflejo de su propia gracia. Rozó su mejilla con los dedos, un gesto tan suave que parecía una caricia del viento. ¿Estás con nosotras?, preguntó, su voz un susurro que parecía tejer un hechizo. Él asintió, sus ojos moviéndose entre nosotras, y por un instante sentí que éramos uno solo, tres almas entrelazadas en un abrazo que trascendía el tiempo. Me acerqué más, mi rostro a centímetros del suyo, y besé la comisura de su boca, lento, intencional, dejando que mi aliento se mezclara con el suyo. Él cerró los ojos, entregándose al momento, y ella se unió, besando su frente con una ternura que me hizo contener el aliento. Mis manos encontraron las de ella, y nuestros dedos se entrelazaron sobre el pecho de él, un gesto que sentía como un pacto, una promesa de que siempre estaríamos así, juntos, completos. Esto es todo lo que somos, susurré, mi voz apenas audible pero cargada de una certeza que resonaba en el aire. Solo amor, solo nosotros. Él abrió los ojos y en ellos vi un reflejo de lo que sentía, una gratitud infinita, una alegría que no necesitaba palabras. Ella sonrió, una sonrisa que iluminó la habitación, y se inclinó para besar mi mejilla, un contacto tan suave que pareció sellar nuestro vínculo. Nos movimos más cerca, nuestros cuerpos encontrando un espacio donde no había fronteras, solo calor, solo amor. Mis labios rozaron el cuello de él, luego el de ella, y cada beso era una declaración, una forma de decir que este momento era suficiente, que éramos suficientes. Él tomó nuestras manos, sosteniéndolas contra su pecho, y por un momento, el mundo entero pareció desvanecerse. No había pasado, no había futuro, solo este ahora, este nosotros. Ella se recostó ligeramente, su cabeza descansando cerca de mi hombro, y él nos miró, sus ojos brillando con una emoción que no podía contener. «Nunca pensé que esto fuera posible», murmuró, su voz quebrándose ligeramente, como si las palabras fueran demasiado pequeñas para lo que sentía. Le sonreí, dejando que mi mano descansara en su mejilla. «Siempre lo fue», respondí. Solo necesitábamos encontrarlo. El jazz, que había sido nuestro compañero silencioso, se desvaneció en un eco lejano, y el silencio que quedó era perfecto. Nos quedamos allí, entrelazados, nuestras respiraciones sincronizadas, nuestros corazones latiendo como uno solo. No había prisa, no había necesidad de más.
Este era el final de un viaje y el comienzo de algo eterno. Una historia escrita no en palabras, sino en los espacios entre nuestros cuerpos, en los susurros de nuestras almas. Cuando la luz de la ventana se apagó por completo, dejando solo la suave sombra de nuestro amor, supe que habíamos creado algo que duraría para siempre. Él nos abrazó, sus brazos rodeándonos con una fuerza que no era posesiva, sino protectora, y nosotras lo sostuvimos a su vez, dos pilares que lo anclaban al mundo que habíamos construido juntos. No había más preguntas, no había más dudas. Solo éramos nosotros en la suave sombra del amor y eso era todo lo que necesitábamos.